Yo quisiera antes que nada presentar, Bernardino, ¿dónde estás? ¿Dónde estás? El maestro y su director de la telesecundaria número 9 allá por Vallejo, ¿por dónde me llevas? Naucalpan de Juárez. Por Naucalpan. Entonces estuvimos en una charla hace pues unas cuantas semanas y nos quedamos a medias porque siempre hay preguntas, hay muchas preguntas y no tuvimos tiempo de dar ninguna oportunidad de preguntar porque yo salía a Guadalajara y tenían que llevarme de Naucalpan, de la escuela, al aeropuerto. Como los aviones no esperan, pues tuvimos que decir, no se puede a una cantidad de ojitos a la expectativa, bocas que querían hablar, manos que se levantaban y que tuvieron que bajar, no tomar remedio, ¿no? Entonces yo invité ahora a los compañeros de telesecundaria, pero no sé si andan por aquí. Me dijeron que iban a venir como 10, a ver. ¿Quiénes Estamos a la espera. son? 1, 2, del maestro 3 que ya llegó, la compañera también de su grupo. No. Bueno, pues ojalá lleguen, porque yo sé que venir de Naucalpan de Juárez no es tan facilito, pero ojalá lleguen, maestro. Pues, pero no vamos a poder esperar porque habíamos dicho que esto era a las 10:30. Y ya me molesta estar empezando a las 10:35. No debe ser. Bueno, entonces, ustedes vienen de recibir una plática sobre técnicas. ¿Y por qué René desarrolla estas técnicas? También ustedes lo saben, ¿no? Un muchacho, hijo de campesinos analfabetos, porque eso es un muchacho, un jovencito recién salido de la normal que tiene que combatir en la Primera Guerra Mundial y que sufre un problema de pérdida de voz a partir de estos gases asfixiantes que se probaron en esta Primera Guerra. Hasta la fecha yo tengo una amiga queridísima, la directora del Instituto Escuela, que todavía habla así por esos gases. Ella es, claro, hija de refugiados españoles. Entonces sufrió también estos percances de lo que fue la Primera Guerra Mundial y luego la Guerra Civil Española. Pues a Frené también le tocó la pérdida de voz y luego el tener que recuperar un poco su voz. Entonces, el gobierno francés lo quiso licenciar como lisiado de guerra, darle una pensión vitalicia, desde que era un jovencito de 20 años. Y Frené no aceptó. No aceptó ser lisiado y no aceptó no ser maestro. Ustedes comprenden que un hijo de campesinos ha tenido la oportunidad de cursar la normal, de hacerse maestro, y es muy duro decirle, lisiado de guerra no trabajas, una pensión y de por vida. Dijo no. Y entró a trabajar a la escuela, pero en condiciones muy difíciles, en condiciones físicas muy difíciles, porque no tenía el arma más poderosa que fue y sigue siendo el arma poderosa del maestro. ¿Cuál es? La voz. La voz. Incluso entre los maestros, quien no tiene la voz fuerte
la va haciendo poco a poco, la va logrando poco a poco. Claro, quien no se la sabe cuidar también la pierde, porque hablar fuerte es algo que se debe aprender. Es como ser actor de teatro. Un actor de teatro aprende a hablar para un auditorio. Y el maestro se lanza a ser actor también frente a un público permanente de chiquillos y resulta que no tiene ninguna preparación. Y las afonías en maestros que no colocan bien su voz, no sé si siguen siendo, pero cuando yo era jovencita eran bastante frecuentes. Y les digo, cuando yo era jovencita, y yo, es lejos, porque yo ingresé al servicio como maestra de escuela pública, desde luego, en 1950. ¿Para cuándo nacer, verdad? La carilla. Ni para cuándo nacer, ni a que lo pensaste. Yo sabía. Es lo que les digo a mis chiquitos. Yo adivino el pensamiento. Les digo a los chiquitos y veo sus ojillos y digo, por ejemplo, fulanito, ¿a poco no estás pensando? No es cierto, no sabes lo que estoy pensando ahorita. Es muy divertido estar siempre entre chamacos, ¿no? Y es además muy vivificante. Tanto que uno, pues no puede negarse a envejecer, pero sí puede negarse a aceptarlo. Se puede negar a aceptar ser vieja. Entonces, pues me ha pasado un poco lo mismo a mí, ¿no? Porque estar trabajando con criaturas, como les platico que trabajo con ellos a esta edad, pues son 82 años de edad y 64 de magisterio. Ya pude haberme jubilado 2 veces, ¿no? Primera vuelta y segunda vuelta, pero aquí está. Entonces, Freinet tenía un gran empeño y un gran deseo de estar con niños, pero no tenía voz. La voz apenas tendría que regresarle con el tiempo y poco a poco. Y sí lo logró, porque yo tuve la fortuna de conocer a Freinet en 1963, 4 años antes de su muerte. Era un maestro sesentón y por supuesto que podíamos platicar normalmente. La voz, ahí está. La recuperación de la voz, ahí está. Sí, lo que fue difícil fue el principio, cuando le dieron una plaza de maestro en un pueblo, Bar-sur-Loup se llamaba ese pueblo, de la parte de los Alpes franceses, hacia el sur. Entonces, hacia el sur de Francia. Entonces, ¿qué iba a hacer? Si lo que un maestro es, ¡atención! ¡Formarse! ¡Tomar distancia! ¡Ya! ¿De dónde sacaba esa voz nuestro querido Freinet? De ningún lado. Pero su gran sensibilidad, porque las técnicas Freinet, compañeros, es una cuestión de sensibilidad. Ya se los dijo Marco. Utilizó esta palabrita una vez, porque él es un maestro muy sensible, pero no sé si se den cuenta. Esa es la otra parte, ¿no? No sé si se den cuenta. Pero quien no es sensible, es muy difícil que aborde las técnicas Freinet. Pero ¿saben qué? La buena noticia es que la sensibilidad que no se tenga, se puede adquirir.
Y esa sensibilidad, ¿saben cómo se adquiere? En contacto con los niños. Qué gran descubrimiento, ¿no? Es en contacto con los niños, escuchándolos, mirándolos y admirándolos. Como esa sensibilidad se desarrolla. Entonces, claro, ¿por qué no es la tecnología parte de la técnica Freinet? Bueno, es el uso de la tecnología, pero la tecnología en sí misma es puro. Y la técnica Freinet es blanda, es ligera, es vaporosa, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que un maestro Freinet tiene que tener siempre en la mira? El trato con las criaturas. No atropellar la personalidad de las criaturas. No molestarlos. Hacerlos sentir bien. Esta es una parte muy importante del desarrollo de la técnica en el aula. Porque, nosotros los maestros solemos tener la amenaza en la punta de la lengua, ¿o no? No tenemos la amenaza en la punta de la lengua. Y si no se callan, taca, 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 taca. Y si no traen la tarea, taca, 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 ¿no? Y si me llegan tarde, taca, 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 taca. Es decir, es una amenaza que parece que nació con la carrera de maestro. ¿Y a quién se amenaza? Pues justamente a los seres, en principio, más indefensos y más débiles. En principio. Porque hay muchachitos de una fortaleza y de una resistencia que asustan, ¿no? Ahora, ¿qué es lo que hace que un niño sea resistente y fuerte, y sobre todo para molestar? Para saber molestar o para saber no obedecer o para saber resistirse al trabajo. ¿Qué es lo que hace a un niño así? ¿A quién se le ocurre? Un maestro autoritario. Un maestro autoritario y un padre autoritario, ¿no? Ah, sí, parece que se juntan el uno con el otro, ¿no? Ah. Un maestro autoritario, un maestro muy enérgico, pero con una energía llevada al borde de sostener a los niños a como dé lugar, ¿no? Eso Freinet no lo podía hacer. Entonces él desarrolló otra forma de ser con los niños, muy suavecita, muy delicada. Y como no les podía hablar, se dedicó más a escucharlos, a analizarlos, a conocer sus sentimientos. Ahí es en donde viene este asunto de desarrollar la sensibilidad. Porque yo puedo decir, conozco las técnicas Freinet, la expresión libre, el texto libre, las matemáticas vivas, el estudio del medio, o sea, la clase paseo, enumerar las técnicas. Pero si no tengo esta base de conocimiento de la sensibilidad del carácter de los niños, ¿de qué sirve? Incluso puedo hasta burocratizar las técnicas. Día de escribir a los corresponsales. Todo el mundo, saque una hoja, tira. No, ¿qué es eso? No. Entonces tenemos que entender que el trato con los niños debe de ser
de otra forma, saberlos escuchar, trabajar con ellos sin atropellarlos, esperar incluso que los niños más encerrados en sí mismos, más dispuestos a no soltar palabras, a no soltar prenda, podamos entender que son los niños más lastimados. Niños que se despiertan y a los 5 minutos ya están enojados por cualquier circunstancia. Y las circunstancias que enojan a los niños son de muy diversa índole. Desde no ser el preferido de mamá porque ya nació el chiquito, o para mi hermanita todo y para mí nada. Ese tipo de cosas, de relaciones en la familia. Pues que los padres a veces se expresan con una inconsciencia bárbara, sin saber que el no preferido, pues es un niño lastimado en alguna forma. Y claro, el preferido, pues llega a ser también el preferido del maestro y de la maestra, pues cómo no, si es un niño tranquilo, alegre, satisfecho, ¿cómo no va a aprender y aprender con gusto? Claro que sí. Todos tenemos en nuestro salón el niño de 10, ¿a poco no? Y nos encanta, ¿a poco no? Y siempre lo queremos de paladín en cualquier situación de concurso, de mostrar tal o no, porque sabemos que nos va a responder, ¿a poco no? Y el otro pobre al que tenemos que estar palomeando, ¿qué pasó? ¿Ya terminaste tu texto? ¿A qué hora te vas? ¿A qué hora vas? Y nada, enfurruñado siempre, de malas, y viendo a quién molesta. Ese, en vez de preocuparnos qué sucede, nos fastidia. Y bueno, ahora, por ejemplo, pues ya sabemos que no se puede reprobar a un niño de primero a segundo. No se puede, tiene que ir al segundo y tratar de aprender en segundo lo que no aprendió en primero. Pero antes, 3 meses antes de que terminara la clase, ya el maestro sabía quiénes eran sus reprobados y ni los volteaba a ver. ¿Nunca les pasó algo similar? Espero que no. Espero que no. Entonces, aquí desarrollamos un lema que incluso fue cabeza de un articulito, ¿verdad? El niño que te cuesta más trabajo es el que más te necesita. Pero es tan difícil dedicarse al niño que nos cuesta más trabajo. ¿En qué momento hablamos con él, lo abrazamos, tratamos de sacarle aquello que trae atragantado en su pechito? Es difícil. Y las técnicas Freinet propician mucho eso. El que los niños escriban libremente, el que los niños se expresen libremente, no solamente con la escritura, no solamente con el habla, también con el dibujo, también con sus movimientos. En todas formas se está continuamente expresando. Entonces, sí es muy importante que cuando tenemos las técnicas, sepamos trabajar con ellas, pero con esta dedicación especial a cada uno de los niños que nos toca hacer, que sean nuestros alumnos. Es difícil, sobre todo en la escuela oficial, que está llena de burocracias. Hay que hacer tantas cosas y algunas tan inútiles. Empezando, por ejemplo, con el avance programático. Alce la mano a que le guste hacer su avance programático.
levante la mano quien crea que sí le ha sido muy útil el avance programático en su clase. No, ¿verdad? Esta es la primera gran arma en contra del maestro que tiene la burocracia a la mano, ¿no? El famoso avance programático. Pues fíjense que al avance programático, si lo siguieran, si hicieran un desglose de asignaturas y de temas que van a tratar con los niños, ese sería el impedimento para que ustedes pudieran trabajar con sus niños en libertad. Porque, ¿qué es lo que hace la técnica Frede? ¿Qué hace la técnica Frede? Ustedes ya son especialistas, díganos. Darles libertad. Trabajar con lo que a los niños les interesa. Vamos a decir, no el interés del niño porque parece cliché, sino lo que a los niños les interesa. Y les interesan cosas muy diversas. Y si el maestro no sabe aprovecharlo, entonces pierde oportunidad de hacerlos hablar y pierde oportunidad de que estén contentos, ¿no? En la vida, bueno, pues nos han sucedido muchas cosas en donde se manifiesta el interés de los niños, desde, por ejemplo, traer un animalito a una jaula con el canario o un animalito o el perrito o algo, y la primera reacción del maestro es: ¿quién te dio permiso de traerlo? Sácalo de aquí, ¿no? Cuando que ese perrito o ese lo que fuera, ay, yo tuve en clase hace muchos años, pero ya era nuestra escuela, un camaleón que terminó siendo, cuando lo estudiamos, un falso camaleón. Que se lo había encontrado el chamaco que lo trajo en una excursión entre las piedras y que subrepticiamente lo recogió y por lo pronto lo guardó en la bolsa. Y ese camaleón llegó a la escuela, bueno, hasta nombre tenía. Se llamaba, nunca se me va a olvidar, porque me parece un hombre tan gracioso, se llamaba Piedriques Guzmán. Según su procedencia, claro, por supuesto, ¿no? Pues lo encontramos entre las piedras. Y curiosamente el chamaco que lo trajo no se apellidaba Guzmán, se apellidaba Toledo. Pero fíjense qué eufónico es decir Piedriques Guzmán, bien chiquito. Y bueno, si 3 o 4 están así sobre el otro, uno dice, ¿qué pasa aquí? Pues es que aquí Toledo trajo un camaleón y ahí viene el camaleón. Les voy a decir que yo tener culebritas, camaleones, grillos en la mano, no me encanta. No me encanta. Ya desde que era niña, mi hermano recogía culebritas de agua que llevaba a la casa y claro, su juego preferido era hacer era a mi hermana y a mí, ¿no? Eso no nos encantó. Y no, es decir, mi personalidad no es apta para vérmelas con insectos y bichos rastreros de cualquier tipo. Y sin embargo, tenía piedriques en mi mano, no sé ni cómo, casi como sin darme cuenta. Y nos escuchamos el relato de cómo lo encontró, de cómo lo cazó, de la bolsa. Ya cuando llegó a la escuela ya tenía su nombre. Entonces acudimos pues aquí a la enciclopedia para ver, dijimos que era un camaleón, pues no, era un falso camaleón. Y la descripción de quién era él. Y un maestro que sabe que tiene que enseñar. ¿Quién no sabe que tenemos que enseñar a animales vertebrados en vertebrados? Qué bueno que nos dicen que su verdadero nombre es cordados, pero nosotros seguimos diciendo vertebrados. Pues sí, por su columna vertebral.
A partir de Piedriques se puede dar esa clase en la forma totalmente natural, porque allí está el incentivo. Es mucho más rico y mucho más fácil y delicioso ver a todos los chamacos encima del animalito y estudiándolo, e incluso, si queremos hacer matemáticas, pues ¿por qué no? A ver, vamos a poner a Piedriques, vamos a ver, de aquí a allá es 1 metro, a ver, tráete el metro, pues ya está ahí el metro, ya tenemos otro incentivo para hablar de las medidas, ¿no? Y bueno, a ver, ponlo y a ver, hazlo caminar, y cuánto tiempo se tarda en caminar 1 metro, y ahí tenemos ya el reloj, ¿no? Y bueno, una práctica de multiplicaciones, ¿no? Tantos centímetros en tanto tiempo, y a ver cuál sería la velocidad per kilómetro por hora. Es decir, que lo importante es permitir que el niño parta de lo que le interesa, o puede partir de sus propias palabras, de lo que él dice. En una ocasión, esta es una anécdota muy bonita y la he repetido bastante y seguramente Marco Esteban la conoce. Estábamos corrigiendo el texto libre que ponemos siempre en el pizarrón y que luego colectivamente lo corregimos. Y no solamente lo corregimos, sino que si podemos hacer de esas palabras alguna correlación con temas que tengamos que trabajar, porque el programa dice que los trabajemos, pues ahí están también. Si lo sabemos derivar, de cualquier tema casi podemos sacar cualquier clase, pero eso sí, implica mucha práctica de estar correlacionando todo el tiempo las palabras de los niños con las asignaturas de estudio. Entonces, pues a media clase de ortografía estamos viendo que le falta el texto y por ahí decía una palabra, fulanito tenía no sé qué, y le faltaba el acento al aire. Entonces, claro, pues dijeron, le falta acento en la I, ¿por qué? Siempre, ¿por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Decía Julio Chivo, y eso lo digo en la conferencia, que un buen maestro casi se pasa la mañana diciendo por qué, y por qué, y por qué, y por qué, y tú qué opinas, ¿estás de acuerdo? ¿No estás de acuerdo? ¿Por qué? ¿Estás de acuerdo? ¿Por qué? Y los niños hablan, y hablan, y hablan, y hablan, y hablan. Y eso es muy importante, que los niños aprendan a utilizar el lenguaje, aprendan a expresar sus ideas. Y lo que tenemos que hacer es que verdaderamente los niños aprendan a decir las cosas puntualmente. Cuando yo les pregunto a los niños, ¿qué es una multiplicación? Es como, por ejemplo, no quiero ejemplos, quiero que me digas, ¿qué es una multiplicación? Ya otro dice, es una operación de matemáticas, por ejemplo. ¿Y de qué se trata esa operación? Inmediatamente la pregunta. Se trata de decir 8 por 5. Bueno, pero ¿qué es 8 por 5? No, pues que repetir 8 veces el 5. Entonces, si es 8 veces el 5, yo puedo decir 5 más 5 más 5 más 5 más 5 más... No, 8 veces el 5. Sí, pero eso es muy largo. Entonces, ¿qué es la multiplicación si nada más digo 8 por 5? Y ellos me tienen que decir que es una suma abreviada. Pero no se los tengo yo que decir a ellos. Ellos me lo tienen que decir a mí. ¿Cómo? Pensándolo. Y cuando empiezan diciendo, es como por ejemplo, no sirve. Tienes que decir qué es. Bueno, pues entonces en esta clase del tenía,
ya pusimos el acento. ¿Por qué? ¿Por qué tiene acento? Es aguda, tenía, ¿estamos de acuerdo? ¿Qué opina? Es una grave, pero las graves terminadas en vocal no se acentúan. Entonces, ¿qué diablos? ¿Qué es lo que pasa? Que no hay diptongo y si no ponemos el acento, el diptongo se forma, ¿verdad? Y dice un chiquillo, o una chiquilla, ya no me acuerdo, porque si no diría tenia, y tenia no es nada. Perfectamente lógico, ¿verdad? Perfectamente aceptado, ¿no? Porque si no diría tenia y tenia no es nada. Y entonces yo le digo, ¿estás seguro? Siempre hay 2 o 3 que sacan luego el diccionario. Porque en esta escuela se les pide su diccionario en segundo. La maestra tenía la gracia, y ahora la nueva maestra del segundo la adquirió esa gracia, de pedirles a los padres que compren el diccionario por lugar, no sé qué, no sé cuánto, para los niños, y los empastamos con el nombre del niño en letras doradas. Entonces, con ese diccionario cargan toda la primaria. Es su diccionario. Entonces, en un caso como este, cuando yo le digo a un chiquito, ¿estás seguro que tenía? No quería decir nada. Zoom, ya están 3 con el diccionario. Tenia, gusano, platelvito, que no sé qué, que no sé cuánto. Y sin querer estudiamos ese gusano platelvito y los estragos que causan los intestinos de los animales y de los humanos cuando lo compramos, ¿no? Y total, que de repente ya es la hora de recreo. Ya, si a ustedes les dicen sus alumnos, cuando ustedes les dicen ya es el recreo, y ellos dicen, ¿ya tan pronto? Pónganse su medalla de oro de maestro. Ese es el momento, ¿no? ¡Qué risa tan sonora, compañero! ¿Por qué se ríe usted? Me parece muy entretenido y realmente muy satisfactorio. Muchas veces uno no se reconoce su propio trabajo. Esperamos que otro me lo reconozca. Y ahí es donde realmente uno se da cuenta de que estoy haciendo bien las cosas. Pues claro, si los niños que entran en la mañana casi esperando el recreo, que es el momento sabroso de la mañana, y llegar al recreo sin que se hubieran dado cuenta, pues es fantástico, ¿no? Es absolutamente fantástico. Entonces uno se tiene que sentir muy bien. Pero además, uno se divierte. Por favor, tomen eso en cuenta. El maestro, cuando está dando clase, se divierte. Se divierte si realmente está en algo interesante que los niños le sugieren, que le dan pie para hacerlo, y entonces todos la pasamos muy bien. Y se acaba esta cosa que sucede tanto en las escuelas, una aburrición. Están aburridos los niños y creo que también están aburridos los maestros, ¿o no? Y cuando están aburridos también se enojan. Y es cuando dentro de su enojo les sale aquello de ¡Fulano! ¡No estás atendiendo! ¿Qué estás haciendo? ¿Ah? Pero si estuvieran contentos ni se darían cuenta. Estarían muy contentos con los que sí los están siguiendo. Entonces, pasarse toda la mañana hablando de la tenia, hablando de cómo se puede uno infectar con una tenia, qué es lo que una tenia hace en el intestino, cómo está conformada los segmentos de la tenia y por qué platelmito, porque es un gusano aplanado y qué es el escólex
la cabecita que da vida a esos segmentos, y los segmentos empiezan a desprender, pero el Escolex lo sigue formando y formando y formando y formando y formando, ¿no? Entonces, están los chamacos tan entusiasmados y además diciendo, una tía mía sí tuvo eso, y le tuvieron que dar muchas purgas y no sé qué. Y cada quien va contando su experiencia personal. Y así es como se configura el conocimiento del grupo por el grupo. Esto se le llama normalmente puesta en común, ¿verdad? Lo que saben todos, y con esto crear un nuevo conocimiento para todos. Pero es muy divertido. Y yo les digo a los compañeros maestros aquí en la escuela, si ustedes no se divierten en su clase, no olviden. Y es tan contrario a esta actitud de yo soy el director. Ustedes son los pobres maestros, pero que tienen que enseñar a niños que no saben. Con esos conceptos, digo, los niños tienen una cantidad de experiencia de vida extraordinaria. No la conocemos, ¿por qué? Pues porque no sabemos buscarla. Pero si permitimos que los niños nos hablen y que ellos hablen más y nosotros menos, entonces esto será. Y es muy divertido. Y bueno, las técnicas de las que nos valemos, pues ya se las conocen todos. Pero hay una cosa, sí. Sí, es que un poquito, porque esta anécdota de la tele, después aconteció algo al otro día con la mamá del niño. Con la mamá del chamaco, que vino a decirme, porque los niños expresan en su casa lo que les gusta, ¿no? O lo que les asombra, o lo que les maravilla. Y algunos padres muy sensibles, sí, escuchan con mucha atención a sus hijos. No todos. Algunos ni ven a sus hijos. Otros oyen su boruca, pero no los escuchan. Y hay otros que sí los escuchan. Viene la mamá del chiquillo que le dice a su madre, y la madre me lo vino a decir, ay mamá, no me lo vas a creer. Chela dio una clase fantástica, ¿sabes qué? De una sola palabra. Y claro, la madre puede hacer, ¿cómo se puede dar una clase con una sola palabra, no? Porque esa es la forma de expresarse del niño, ¿no? Pero dice, de una sola palabra, y tuvimos una clase fantástica. Ah, pero atención, la clase correspondía al avance programático. No. Pues no. ¿Y por qué no? ¿Por qué no estaba en el avance programático? Porque no sabíamos qué es lo que el niño iba a... No sabemos qué es lo que los niños nos van a dar. A veces no nos da nada, se los advierto. Y uno tiene que, bueno, llevar las cosas lo mejor que puede. Y empieza a dar su clase, claro. Pero hace un poquito como yo, porque yo no me puedo contener. Porque yo pude haberles dicho, y como Tenia tiene que llevar, tenía el acento, porque no hay diptongo y si no se le pone, eso yo lo pude haber dicho, ¿verdad? Pero prefiero que me digan, ¿por qué, maestro? ¿Por qué? ¿No? Y aprender a dar clases sin decir nada es también un lujo, ¿eh? Cada cosa que uno va a decir, antes de decirla, pregunta a los niños a ver si alguien sabe lo que uno va a decir. Y yo incluso a veces les digo, y adivínenme la palabra que estoy pensando. Porque cuando quiero que me den una palabra precisa, que es a donde yo quiero llegar, ¿a quién me la adivina? Y me van diciendo sinónimos de lo que yo estoy pensando, o aproximaciones, hasta que alguno la descubre y me la dice, ¿no? Nada más con ese solo hecho, ¡zoom!, se levanta el entusiasmo. O cuando hacemos lecturas,
que me detengo antes de la última palabra y les digo, y prum, entraron, o salieron, o lo que esperan ellos que dice el texto, pero que no lo saben, y tratan de encontrarlo de acuerdo al sentido de lo que se está leyendo, lo cual los obliga a poner mucha atención en la lectura. Entonces, todas estas cuestiones de hacer que los niños participen todo el tiempo, en un continuo diálogo con el maestro, claro, debe ser propiciado ese diálogo por el maestro. Entonces, qué curioso, ¿verdad? Pero el maestro no aprende a dar clase, sino a contenerse de dar clase. Y no creen que es fácil, ¿eh? No creen que es fácil. Yo tuve una maestra queridísima de sexto que era muy buena maestra y había sido maestra en la anexa, la normal, y tenía muchos galardones de excelente maestra. Y le decía, María Elena, no se los digas todos, déjalos a medias para que te digan. Y hacía el esfuerzo y hacía una pregunta y le daban ya la primera respuesta que ella esperaba y no podía contenerse y seguía con su clase. No es fácil, pero se puede hacer y entonces es muy placentero, muy divertido. Entonces, lo que esperamos en la escuela es nutrirla de espontaneidad. Los temas que surgen espontáneamente de los niños son lo que más enriquece la clase. Los temas que surgen espontáneamente. Y si a los niños no se les ocurre nada o no participan con nada, cuidado. Porque aunque estén haciendo diario de clase o aunque estén haciendo texto libre, la clase puede seguir muerta si el maestro no la anima. ¿Estamos de acuerdo en eso? Bueno, yo dije que no iba a dar clase hoy, que no iba a dar de clase. ¡Qué milagro! ¿Cómo están? Digo, ¿qué les iba a dar de clase? Si ya ustedes ya tuvieron su curso, ya lo saben todo. Se me ocurrió nada más alertarlos a que sin sensibilidad no se puede. Si no quieren compartir con los niños, no se puede. Si no los dejan hablar, discutir, preguntar, todo lo que quieran, no se puede. Y si no aprovechan estas salidas de los niños que espontáneamente nos dan pie para realizar una clase, tampoco se puede. Entonces la técnica Freinet no es la técnica, es el espíritu lo que realmente la hace surgir. Porque también podemos llegar a ser burócratas de la técnica Freinet. La técnica Freinet es esta técnica, esta técnica, esta técnica, esta técnica. No es cierto. La técnica Freinet es una forma de permitir que los niños se expresen y que planteen sus inquietudes. Y dicen muchas tonterías de repente, pero es 1000 veces mejor que digan muchas tonterías y resultados erróneos a que no digan nada. Y no debemos de tener miedo de equivocarnos nosotros también. Porque, bueno, ¿cómo podemos mejorarnos si no reconocemos nuestros errores? A veces metemos la pata y a veces podemos meter la pata con un niño en un imperativo, ¡cállate y siéntate! Por ejemplo. Pero como le duele al niño, nos debe de doler a nosotros haberlo hecho. Porque si a él le duele y a nosotros no, pues estamos perdidos.
nunca se llaman maestros Fernández. Sí podemos meter la pata, sí podemos ser autoritarios en un momento dado, sí podemos exasperarnos, pero tenemos que saber reconocer que metimos la pata al dejarnos llevar a un extremo así visceral, porque estamos exasperados. Y es muy válido desesperarse. Los niños son capaces de desesperar al más pintado. Sí. Pero el más pintado tiene que saber contenerse y saber devolver la pelota con los mismos argumentos de los niños, ¿no? Eso es importante. Y entonces, si los niños no quieren a uno, todas esas cosas pasan con facilidad. Sobre todo reconociéndole, ¿no? A mí me sucedió hace poquitito. Estaba observando la clase de música y la maestra quería saber si uno de esos niños que siempre andan en la luna había entendido las instrucciones. Entonces, le dice: Nicolás, ¿qué es lo que vamos a hacer? En determinado momento para el concierto, ¿qué es lo que vamos a hacer? Y Nicolás levanta así su cabecita, tratando de pensar lo que vamos a hacer, y la niña, que lo sabe todo, que estaba cerquita de mí, dice: ¡yo! Y le digo: baje la mano. Y le hice así en la mano: baje la mano. La pregunta es para Nicolás. Ella bajó la mano, se me quedó viendo, ¿no? Entonces la niña de yo, todo el tiempo, se me quedó viendo con recelo, ¿no? Pero bajó la mano y yo me di cuenta y lo sentí. Metí una pata, pero sentí que metí la pata. Y ya Nicolás contestó y dijo lo que tenía que contestar, e incluso la maestra dijo: Natalia, ¿estás de acuerdo? A la misma niña a lo que yo le había dicho: baja la mano. Y ya cuando salía, llamó a Natalia y le digo: perdóname, hijita, pero mira, te voy a explicar que Cristi le preguntó a Nicolás, no por ella querer saber, porque ella ya sabe. Quería saber si Nicolás sabía. Y si tú contestas, ella no puede saber lo que quiere, lo que busca. Por eso te dije: fuerte. ¿Me entiendes, corazón? Sí, chela. Eso no cuesta trabajo, ¿así? Disculparse con un niño cuando uno siente que se le pasó la mano. Hay gente que diría: jamás yo le pediría perdón a un niño. Jamás. Pues es que no se perdona yo tampoco. Y este tipo de detalles, y este tipo de situaciones es lo que realmente debemos conocer, y debemos apreciar, y debemos saber enfrentar. Y no cuesta ningún trabajo decirle a un chiquito: perdóname, corazón, me equivoqué. O simplemente entiende la situación. Y bueno, yo había dicho que esta iba a ser una sesión de preguntas. Pregúntenme lo que quieran. ¿Quieren tomar primero un receso? Porque esto ha sido ya como muy fuerte, ¿no? Muy largo. 10 minutos de receso. Continuamos. Muy bien. Entonces, sí, lo que más quiero es que pregunten cosas. Porque evidentemente cuando aprendemos y aprendemos cosas nuevas, de repente nos llenamos de dudas. A lo mejor me preguntan algo y les voy a decir: ay, yo nunca había pensado en eso, ¿verdad? Pudiera ser, porque siempre para todo hay una primera vez. Yo quisiera hacer una pregunta. Ajá.
para destacar lo que Chela nos va mostrando, este asunto de la propuesta Freinet, el aspecto del diálogo, la propuesta del diálogo. Entonces, ya Chela nos dio una muestra de ello. Efectivamente, la mayor parte del tiempo nos está hablando, pero nos está hablando observándonos, nos está hablando tomando en cuenta lo que estamos hasta pensando, tomando en cuenta lo que llegamos a comentar. Entonces, es muy importante porque, bueno, esta parte es algo que Chela ha ido perfeccionando a través también de observaciones de otros maestros que trabajan técnicas Freinet y que ella tuvo a bien denominarle a esta modalidad, a esta propuesta, clase dialogada. Entonces yo sí quisiera destacar esto, porque es muy importante, como comenta Chela, cómo podemos trabajar una sesión en donde tendríamos que evitar nosotros hablar tanto y más bien escuchar y que los otros hablen, pero además de lo que hablen, cómo lo vamos relacionando y conectando. No solamente es que cada quien hable ya, sino cómo vamos haciendo en común este diálogo, y eso es lo que cuesta trabajo, y eso es lo que quisiéramos también, porque a veces pues, cualquiera puede levantar la mano y hablar, pero eso que dice tiene conexión con lo que dijo el otro niño y con el otro niño. Y entonces el maestro, en este caso Chela, está atenta y busca precisamente cómo ir dándole conexión a la participación de los chicos, de los niños, de los maestros, y que vuelvo a insistir, denomina clases dialogadas. Yo en el programa le comentaba precisamente a Chela y le decía, bueno, muy también a la perspectiva que manejaba Sócrates y Platón con la mayor implicación práctica. Bueno, pues es un poco lo mismo, ¿no? Tratar de encontrar el conocimiento que ya tiene la persona que supuestamente viene a aprender. Por eso yo les digo, ya quiero callarme, quiero oír lo que ustedes me quieren preguntar, ¿no? Y porque, aunque se supone que es una plática mía, no he podido, porque ya no está en uno, echarme de corridito, por lo menos me he detenido un poquito a preguntar y a pensar que alguien puede participar también, ¿no? Son ustedes un grupo numeroso, pero bueno, algún día trabajé con un grupo de 80 personas igual. Bueno, yo he conocido muy poco de Freinet, pero me quedan muchas dudas respecto a las matemáticas, a la implementación, por ejemplo, de las tablas matemáticas, porque a veces pues gusta que no se memorice tanto, ¿no? Como parte del conocimiento, pero yo considero que las tablas pues sí es muy necesaria la memorización, ¿no? Claro. Pero ¿cómo se abordaría desde una perspectiva Freinet el aprendizaje de las tablas? La cosa es que con las tablas, bueno, ya dije por ejemplo 5 por 8 que es una multiplicación por 7, ¿no? Lo que sucede con estas memorizaciones es que cuando las tablas, por supuesto, se tienen que memorizar, no hay ningún otro remedio. Las tablas se tienen que memorizar. Y hasta me pueden decir, ay, ¿cómo que se tienen que memorizar? Si tienes tu calculadora y dices 25 por 34.2. ¿Para qué las memorizas? En primer lugar, se tienen que memorizar. Para eso, para ejercitar la memoria. Evidentemente que todas las posibilidades que nosotros tenemos de aprendizaje, tenemos que saberlas ejercitar. Incluso ustedes conocen juegos donde se ejercita la memoria, por ejemplo, el famoso basta, ¿no? Una letra, R, y con R escribimos un nombre femenino, un nombre masculino, un país, una ciudad, no sé qué, una flor, un fruto, ¿no? Todo eso es memoria. Y es agilidad mental. Y la memoria es parte de la agilidad mental. Y claro que se tiene que cultivar. Ahora, hay una diferencia muy fundamental. Una cosa es memorizar porque sí. Y tener a los niños 3 por 1, 3, 3 por 2, 6, 3 por 3, 9. No, sin ninguna utilidad para ellos. Porque ni siquiera saben qué quiere decir 3 por 3, 9.
Entonces sí, se debe memorizar la tabla, pero cuando a través de otros ejercicios han comprendido lo que quiere decir multiplicar y han hecho ejercicios, es fantástico porque, por ejemplo, decir, sí, 5 veces 8, 5 por 8, ¿no? Entonces, 8 veces 5. Y entonces dicen 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40. O si no, 5 veces 8, 8, 16, 24, 32, 40. ¿No? Llegan al mismo número. Lo ven en un rectángulo. Les hacemos el dibujito de 5 por 8. Trazamos los cuadritos que daría la superficie del rectángulo. De una vez vemos perímetro y área y la diferencia entre área y perímetro y volvemos a darnos cuenta que son 5 columnas de 8 o que son 8 tiras de 5 y lo volvemos a ver y volver a ver y entendemos el sentido de la multiplicación. Y hasta podemos decir 8 por 5 es 5 más 5 más 5 más 5. Qué aburrido, ¿no? Pero entonces, la necesidad de las tablas, ¿de dónde viene? Mijito, porque imagínate que yo pongo 389 por 72. ¿Qué prefieres? ¿Sumar 389 veces 72 o 72 veces 389? Entonces, no, mejor quiero saber las tablas, ¿no? ¿Está claro? Si eso es lo que tuviéramos que hacer siempre, estaríamos perdidos. Y luego, cuando ya están convencidos los niños de la necesidad de saber multiplicar, ahora le doy a las tablas. Hay algunas que son eminentemente más difíciles que otras. Pero, por ejemplo, aquí yo en tercer año me encanta jugar con los niños pin. ¿Ustedes conocen el juego de pin? ¿Alguna vez han oído el juego de pin? No. Fíjense qué divertido es y lo pueden jugar al rato en el El juego de pin está íntimamente ligado a la necesidad de saber la tabla del 7. 7 por 1, por 2, por 3, por 4, por 5, por 6, por 7, por 8. Ahí es donde nos baleamos 7 por 8, nos baleamos. No sé por qué, es como cabalística. 7 por 8, los niños lo hacen. Bueno, entonces, esta es la tabla. Más aparte existen los números cuyas unidades sobrantes es 7, 17, 27, 37, 47. ¿Por qué digo las unidades sobrantes? No sabe. ¿A quién se le ocurra decir? ¿Por qué son números impares? No, fíjense bien. Cuyas unidades sobrantes son 7, 17, 27, 37, 47, 57, 67. ¿Por qué? Sobran de las decenas. 20, 30, 40 y sobran 7. Claro, porque 10, 20, 30, 40 son decenas. Pero en 27 formamos 2 decenas y nos sobran 7. Por eso, no sé si se acuerdan de una plática que hice sobre matemáticas con ustedes. No sé si eran ustedes que les dije a una maestra, ¿no? Pongo el número, digamos, 2578. ¿Cuántas unidades hay, maestra? Pues 2578, ¿no? Y digo, ¿cuántas decenas hay? 2578. 70. Ajá. ¿Cuántas decenas hay en 2578? 70. 257 decenas. Pero claro, el primer impulso es 70.